La historia del diluvio de Noé ha sido uno de los eventos más debatidos y estudiados a lo largo de la historia. Más allá de ser una historia debatida, el diluvio plantea profundas preguntas sobre el pasado de nuestro planeta. ¿Cómo fue posible tal inundación colosal? ¿De dónde vinieron las aguas que cubrieron la tierra y a dónde fueron después? En el presente video, emplearemos el relato bíblico del diluvio como punto de partida para una exploración de su posible impacto en los procesos históricos y geológicos de nuestro planeta. Examinaremos cómo este relato ha influido en la concepción humana de la Tierra y sus habitantes a lo largo del tiempo. Exploraremos los posibles orígenes de las aguas del diluvio, los cambios que este cataclisma pudo haber dejado en la Tierra y su impacto duradero en la historia de la humanidad. ¿Cómo afectó este evento a las civilizaciones antiguas y al mundo que conocemos hoy? Una catástrofe que, según la Biblia, cambió el curso de la historia para siempre. En este vídeo, exploraremos lo que sucedió en la era antediluviana, basándonos en el libro del Génesis y la segunda carta del apóstol Pedro. Únete a nosotros en esta fascinante investigación mientras intentamos responder a estas preguntas y desentrañar uno de los mayores misterios de la historia. La era antediluviana. En la era prediluviana, existía una floreciente civilización que desarrolló asombrosas soluciones tecnológicas para la época. Algunos creen que una forma de escritura pictográfica ya existía durante ese período, incluso antes del desarrollo de la escritura cuneiforme y el sistema jeroglífico. Se teoriza que este sistema pictográfico fue el precursor de la escritura alfabética, potencialmente el primer alfabeto fonético. Entonces, ¿por qué acabar con esa civilización? Por el terrible degrado social en que se encontraba sumida esa sociedad. Tanto es así que lo poco que sabemos de aquel triste periodo histórico nos describe una situación de extrema violencia. El relato bíblico identifica la causa de tanta maldad, cuando en Génesis capítulo 6, versículo 4, informa: los nefilim ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. ¿Quiénes eran los hijos de Dios mencionados aquí? Aunque hay diferentes interpretaciones, se cree que los nefilim fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios, evidentemente criaturas angélicas, y las hijas de los hombres. Esta descripción corresponde con la conclusión más largamente aceptada, en que se trataron de ángeles pervertidos que tomaron esposas humanas, dando lugar a una raza de seres poderosos y corruptos, que contribuyeron aún más a la degeneración de la humanidad. Evidentemente, el apóstol Pedro se refirió a este episodio cuando escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículos 4 y 5, donde se lee: en efecto, Dios no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que los echó en el Tártaro, encadenándolos en profunda oscuridad a fin de reservarlos para el juicio. Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras 7 personas cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. La unión de criaturas divinas con mujeres humanas descrita en el libro de Génesis establece un sorprendente paralelismo con las historias mitológicas de distintos pueblos de la antigüedad, sugiriendo que tal evento significativo debe haber dejado huellas en la memoria colectiva de la humanidad. En la mitología griega, los semidioses son el resultado de la unión entre dioses inmortales, como Hércules, el hijo de Zeus y la mortal Alcmena. Teseo, hijo de Poseidón, quien mató al Minotauro. O Perseo, hijo de Zeus, que decapitó a Medusa. Estos semidioses también eran considerados héroes, dotados de habilidades extraordinarias, y desempeñaron papeles cruciales en las leyendas de la antigüedad, al igual que los nefilim. Los semidioses griegos eran una mezcla de lo divino y lo humano, y se les atribuían hazañas grandiosas y a veces destructivas. Sin embargo, mientras que en la mitología griega estos seres eran venerados y admirados como héroes, en la narración bíblica, los nefilim representan la corrupción y la decadencia que envolvió a la tierra, contribuyendo a la decisión de Dios de enviar el diluvio como un acto de justicia.
Este contraste refleja cómo diferentes culturas interpretan la idea de seres que trascienden la humanidad. En la Biblia, los Nefilim se consideran parte del problema que condujo al juicio divino, mientras que en la mitología griega, los semidioses son glorificados como figuras centrales de la narrativa cultural. Una esperanza de salvación. Noé y el arca. En medio de toda esa corrupción, Dios encontró un hombre justo. Noé. Dios instruyó a Noé con las medidas, los materiales y otros detalles para que construyera un arca y se preparara para un diluvio que destruiría toda carne bajo el cielo. Pero ¿cómo estaba hecha el arca? El arca tenía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, lo que equivale aproximadamente a 134 metros de largo, 22 metros ancho y 13 metros de alto. Su proyecto incluía un piso bajo, un primer piso y un segundo piso. Era rectangular con el fondo plano. Carecía de proa o quilla. Su único propósito era flotar. El arca era más larga que un estadio de fútbol, más alta que un edificio de 3 pisos. Un buque de estas dimensiones puede alcanzar una capacidad de cargo de 40.000 metros cúbicos. Estas medidas corresponden sorprendentemente con la relación entre largo y ancho, que se utilizan en el diseño de las embarcaciones modernas. Algunos ejemplos de relación entre largo y ancho son: buques de carga suelen tener relaciones largo-ancho más bajas, alrededor de 5:1 o incluso menos, para maximizar la capacidad de carga y la estabilidad. Buques de alta velocidad. Estos buques suelen tener relaciones largo-ancho más altas, incluso superiores a 10:1, para reducir la resistencia al avance y aumentar la velocidad. Embarcaciones de lujo. Las proporciones pueden variar mucho dependiendo del diseño y el uso previsto, pero suelen estar en un rango intermedio entre los buques de carga y los de alta velocidad. En conclusión, mientras que una relación de 6:1, como las del arca, puede ser adecuada para ciertos tipos de buques y bajo ciertas condiciones, las proporciones óptimas deben ser determinadas a través de un análisis detallado de los requisitos del buque y las condiciones de operación. Evidentemente, si el arca puso en salvo a Noé y su familia sobreviviendo a las aguas del diluvio, la relación de 6:1 se reveló acertada. ¿Qué materiales fueron usados para construir el arca? Para construir el arca, se tenía que utilizar madera de árboles de gofer, término hebreo de un árbol incierto. Podría ser ciprés, pino o cedro, un tipo de madera resistente y resinosa. Noé también había recibido la instrucción de impermeabilizar el arca por dentro y por fuera con brea. La construcción de esta enorme embarcación no fue tarea fácil. Según la tradición, Noé y su familia tardaron más de 50 años en construirla. Durante este tiempo, Noé demostró cualidades excepcionales de fe, obediencia y paciencia. A pesar de la incredulidad y las burlas de su generación, que no comprendía la razón de construir una embarcación tan grande lejos de aguas navegables, Noé obedeció y llevó a cabo su misión. Además de construir el arca, Dios le dio a Noé una tarea crucial. Tenía que llevar consigo una pareja de cada especie animal, macho y hembra, para que pudieran sobrevivir al diluvio y repoblar la tierra después de la catástrofe. En el caso de los animales limpios, aquellos considerados ceremoniales y aptos para el sacrificio, Noé debía llevar 7 parejas de cada especie. Curiosamente, el relato bíblico especifica que Dios hizo que los animales se acercaran al arca antes de que las aguas del diluvio comenzaran a caer sobre la tierra. Noé y su familia se salvaron porque eran justos a los ojos de Dios. En un mundo lleno de maldad, se destacaron por su obediencia y confianza en la advertencia divina. El principio del fin. Empieza a llover. Noé, su familia y una pareja de cada especie animal entraron en el arca, y entonces comenzó a llover. El relato bíblico, sin escatimar detalles y dando la relevancia que este acontecimiento histórico trascendental merece, lo ubica en la línea del tiempo, informando la fecha en que las aguas del diluvio comenzaron a caer. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos.
y llovió con fuerza en la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé entró en el arca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras. Ellos entraron con todos los animales salvajes según sus géneros, todos los animales domésticos según sus géneros, todos los animales de la tierra que se arrastran según sus géneros, y todos los animales voladores según sus géneros, todas las aves, todos los animales con alas. El escritor bíblico, valiéndose de la fuerza poética que caracterizaba el antiguo idioma hebreo, para informar a las generaciones futuras la manera en que se produce el diluvio, utiliza una forma rica de alegorías. Ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Sin embargo, más adelante veremos que esta descripción tiene sentido lógico si la analizamos a la luz del contexto bíblico más amplio. Según la cronología bíblica, esta fecha corresponde a los últimos días de octubre, los primeros días de noviembre de nuestro calendario del año 2370 a.C., lo que equivale a aproximadamente 4.395 años atrás. Esta fecha corresponde sorprendentemente con las festividades que en el mismo periodo del año actualmente se asocian con la muerte, como Halloween y el Día de los Muertos. El escritor J. Garnier, en su libro El culto a los muertos, comenta que las celebraciones relacionadas con el sufrimiento y la muerte se pueden rastrear hasta la antigua destrucción en el diluvio, que arrasó a todos los humanos, así como a la descendencia híbrida de los ángeles caídos. Las diversas culturas del mundo tienen festivales dedicados a los muertos, y todos ellos se celebran en la misma fecha que, según el relato de Moisés, tuvo lugar el diluvio, es decir, el día 17 del segundo mes, el mes que prácticamente corresponde a nuestro noviembre, o una fecha cercana. La creencia en un diluvio universal de alcance limitado ha sido defendida por algunos, quienes fundamentan sus argumentos en experiencias personales y opiniones subjetivas. No obstante, la construcción del conocimiento científico se basa en la observación sistemática, la experimentación y la contrastación de hipótesis con la realidad. El relato bíblico trata el asunto de forma frontal y sin rodeos, presentando una historia que, por su carácter sorprendente y contundente, ha cautivado a generaciones. De hecho, declara: las aguas subieron tanto que cubrieron todas las altas montañas bajo los cielos. Llegaron hasta 15 codos por encima de las montañas. Considerando que cada codo bíblico correspondería a 44 centímetros y medio, 15 codos equivaldrían a casi 7 metros. Toda la tierra estaba sumergida, y toda vida que vivía fuera del arca pereció. La población mundial, que se había vuelto tan corrupta, fue barrida por las aguas del diluvio. El misterio de las aguas del diluvio. Cabe preguntarse, ¿de dónde salió tal cantidad de agua? Además, ¿dónde fue a terminar? Analizando el relato bíblico del diluvio, encontramos algunas respuestas plausibles a estas preguntas. Examinemos una vez más lo que el relato bíblico refiere en el momento en que empezaron a caer las aguas del diluvio. Ese día reventaron todos los manantiales de las extensas aguas profundas y se abrieron las compuertas de los cielos. Esta última afirmación nos recuerda la descripción que se encuentra en el primer capítulo de Génesis, versículo 7, donde se lee: y Dios pasó a hacer la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima. Eso fue lo que ocurrió. Mucho antes de los días de Noé, mientras la tierra se preparaba para recibir las primeras formas de vida, Dios, utilizando las mismas leyes universales que le permiten transformar los cuerpos celestes, hizo una separación entre las aguas que evidentemente estaban sobre la superficie de nuestro planeta. Con esta separación, algunas de las aguas permanecieron sobre la superficie del planeta, pero grandes cantidades de agua bajo forma gaseosa se posicionaron probablemente en la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la Tierra. La imagen que se nos presenta es la de nuestro planeta completamente recubierto de un denso dosel de nubes, que reteniendo la temperatura en la superficie, habría creado un efecto invernadero natural.
Se han hecho muchas conjeturas para comprender la razón que hubiera podido retener ese dosel por una cantidad de tiempo indefinido sobre la Tierra y provocar la precipitación de esa enorme cantidad de agua en el momento del diluvio, pero el único dato cierto que tenemos es el relato bíblico, que deja claro que todo eso sucedió por intervención divina. ¿Puede ser posible que las más altas montañas quedaran cubiertas por casi 7 metros de agua? Hoy las más altas montañas superan los 8 kilómetros de altura. La Tierra ha experimentado transformaciones radicales a lo largo de su historia. En el pasado distante, los continentes eran más extensos y las montañas eran más bajas. La evidencia geológica, como las antiguas redes fluviales submarinas, apoya esta idea. De hecho, se ha calculado que si se nivelara la superficie del planeta, las montañas se aplastaran y las profundidades marinas se colmaran. La cantidad de agua en los océanos podría cubrir todo el planeta. Por lo tanto, en términos generales, la Tierra ya es un planeta inundado por las aguas, de hecho es prevalentemente un planeta acuático más bien que terrestre. Estas condiciones geológicas pasadas podrían explicar cómo ocurrió el diluvio bíblico, donde las aguas cubrieron todas las altas montañas, por la sencilla razón que antes del diluvio, las montañas no se elevaban a tanta altura. Además, el gran diluvio podría haber sido el catalizador de cambios drásticos, incluida una reducción significativa en la esperanza de vida humana. Los textos bíblicos nos informan que antes del diluvio las personas tenían una esperanza de vida superior respecto a lo que experimentamos hoy. Moisés nació varios siglos después del diluvio. Cuando murió alcanzó la veneranda edad de 120 años. En su tiempo era común alcanzar el siglo de vida, pero paulatinamente la esperanza de vida fue asestándose alrededor de los 70 u 80 años. Cuando redactó el libro de Génesis en el siglo XV a.C., rondaba los 80 años de edad. Los hechos históricos contenidos en el libro de Génesis se refieren a los albores de la humanidad, información que habría podido recopilar tomando como fuente antiguos escritos, custodiados con celo por las familias hebreas, y que con probabilidad se transmitían de generación en generación. Recopilando esos impactantes acontecimientos, sin duda se habrá sorprendido, como también nos sucede a nosotros en la actualidad, notando la esperanza de vida que poseían las personas antes del diluvio. Por ejemplo, el relato bíblico informa que Adán falleció a los 930 años de edad. No se trata de un caso aislado, porque también otros personajes alcanzaron una longevidad impensable para nuestros días, como Enós, que alcanzó a vivir 905 años. Jared, para colmo, 962 años, y Matusalén, de quien se dice que vivió 969 años, el más longevo en la historia de la humanidad. Al parecer, este hecho tenía cierta difusión popular en los pueblos de la antigüedad que se desarrollaron después del diluvio. La mitología sumeria nos habla de la lista de los reyes sumerios antediluvianos, una combinación de mitos y leyendas. En estas listas se encuentra la secuencia de la gobernación de 8 reyes en la que cada uno de ellos reina por miles de años. ¿Podría la catástrofe de los días de Noé explicar este drástico cambio en la duración de la vida? Algunos teóricos sugieren que ese antiguo dosel de agua que protegía a la Tierra de la radiación cósmica y su desaparición después del diluvio podría haber expuesto a los seres vivos a niveles más altos de radiación, afectando su ADN. No obstante, ante la ausencia de evidencia empírica concluyente y las dificultades inherentes a la investigación de eventos geológicos tan antiguos, resulta complejo establecer una corroboración definitiva de esta hipótesis. Además, cualquier cambio significativo en la radiación cósmica habría alterado la producción de carbono 14, lo que pondría en duda la precisión de la datación por radiocarbono para objetos prediluvianos. Si deseas saber más acerca del método de datación carbono 14, te invitamos a entrar a nuestro canal de YouTube Mankind Roots para ver el video Datación por carbono 14, cómo funciona. Cuando las fuentes del gran abismo se abrieron y las ventanas del cielo se abrieron, miles de millones de toneladas de agua inundaron la Tierra. Este evento desencadenó enormes cambios en la superficie del planeta. La corteza terrestre es relativamente delgada y varía en grosor, extendiéndose sobre una masa blanda de miles de kilómetros de diámetro. Por lo tanto, es probable que bajo el peso del agua caída se produjeron cambios significativos en la corteza terrestre.
Con el tiempo, se formaron nuevas montañas. Las montañas existentes se elevaron a nuevas alturas. Las cuencas marinas poco profundas se profundizaron. Otras, por compensación, fueron elevadas a considerables alturas, arrastrando los sedimentos marinos acumulados por siglos, ricos de restos fósiles de animales que vivieron hace milenios. Esta actividad explicaría los hallazgos de fósiles de fauna marina presentes en alta montaña. En 2017, el equipo del Museo de Historia Natural de Dinamarca, dirigido por David Atty Harper, comprobó que el monte Everest se formó en un pasado lejano, en el fondo de un antiguo océano, razón por la cual se encuentran una gran variedad de fósiles que vivieron en aquella época, como el trilobites que se aprecia en la fotografía. Los investigadores daneses viajaron al Tíbet y ascendieron a más de 4.000 metros de altura hasta alcanzar una formación conocida como Komalangma. Allí encontraron un gran número de fósiles de animales marinos, como los branquiópodos, cefalópodos, conodontes y restos de equinodermos inmóviles, que permitió a los expertos conocer con más detalle estos especímenes en el Ordovícico. Estos hallazgos no son únicos. También se han encontrado fósiles en los Alpes, lugar que ha proporcionado fósiles de reptiles marinos y otros organismos que vivieron en un antiguo mar. Entonces, ¿dónde acabó toda el agua que inundó la Tierra? La respuesta es tan obvia que se reduce a reconocer la conformación del relieve terrestre actual. Aún se encuentra aquí. Alrededor del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. El restante 30% corresponde a la tierra emergida que fue elevada bajo el peso de la grande cantidad de agua que cayó en el Gran Diluvio. Descubrimientos paleontológicos que respaldan el relato del diluvio. Un enigma que ha cautivado a la humanidad durante siglos ha tomado una nueva dimensión con el desconcertante descubrimiento de restos de mamuts y rinocerontes en las profundidades de la Tierra. Estos gigantes prehistóricos, congelados en el tiempo y encerrados en el hielo ártico, nos ofrecen una ventana a un pasado catastrófico. Algunas de estas criaturas colosales fueron encontradas con sus últimas comidas, aún sin digerir, un macabro testimonio de una muerte repentina y violenta. La abundancia de colmillos de mamut recuperados sugiere una extinción masiva que sacudió los cimientos del mundo antiguo. Los registros fósiles revelan una imagen aún más sombría: leones, tigres, osos y alces, todos yaciendo juntos en las mismas capas geológicas, apuntando a una destrucción simultánea y global. ¿Qué evento catastrófico podría haber acabado con estas criaturas en un instante? Para muchos, la respuesta se encuentra en los relatos del Gran Diluvio. Estudios paleobotánicos e isotópicos proporcionan evidencia de un Ártico más cálido, con bosques y fauna adaptados a climas templados, como se detalla en Deep Time, Paleoclimatology and the Greenhouse Earth de James C. Sachos. Se han encontrado fósiles de plantas y animales tropicales en regiones árticas, lo que indica que en algún momento estas zonas tenían un clima mucho más cálido y húmedo. Los estudios geológicos han identificado antiguos arrecifes de coral y depósitos de carbón en el Ártico, lo que confirma la existencia de condiciones climáticas tropicales o subtropicales en el pasado. Algunos proponen que antes del diluvio, cuando el planeta estaba supuestamente envuelto por un dosel de agua, se encontraba en vigor un efecto invernadero natural, manteniendo un clima templado a nivel mundial, incluso en los polos. Cuando comenzaron las lluvias, este agradable clima se disipó tan rápidamente que sorprendió a las formas de vida locales, congelándolas al instante. Las enigmáticas incógnitas que guardan estos colosos gélidos siguen suscitando un profundo interés tanto en el ámbito científico como en el teológico. Surge la interrogante: ¿podrían estos fósiles constituir una evidencia concreta del relato bíblico del diluvio de Noé, o deben ser interpretados como simples vestigios de fenómenos naturales? Las pruebas presentadas corresponden con la narrativa del diluvio. La ciencia contemporánea aún carece de los fundamentos suficientes para validar o refutar de manera concluyente todas las hipótesis. No obstante, dichas conjeturas podrían considerarse plausibles bajo los parámetros de una reflexión racional y prudente. Más allá de las aguas, el amanecer de una nueva era.
Después de 150 días, las aguas comenzaron a retroceder, y en el séptimo mes, el arca llegó a descansar sobre las montañas de Ararat, ubicadas en lo que ahora se conoce como Turquía. Finalmente dejó de llover y las aguas retrocedieron. Noé y su familia salieron del arca. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios, dando gracias por su salvación. Allí, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra, marcando el comienzo de una nueva civilización. Según la Biblia, la humanidad se extendió por la tierra a partir de ese momento, cumpliendo el mandato divino de ser fructífero y multiplicarse. De acuerdo con el relato bíblico en Génesis capítulo 9, en esa misma ocasión, Dios estableció un pacto con Noé, un pacto que permanece vigente hasta hoy y nos concierne a todos. Lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículos 8 a 17, dice: Entonces Dios dijo a Noé y a sus hijos: Ahora establezco un pacto contigo, con tus descendientes y con todas las criaturas vivientes que salieron del arca contigo, las aves, los animales y todas las criaturas vivientes sobre la tierra que están contigo, es decir, con todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Este es el pacto que establezco contigo. Nunca más traeré un diluvio para destruir todas las criaturas vivientes, ni para arruinar la tierra. Luego Dios agregó: Este es el signo del pacto que establezco contigo y con todas las criaturas vivientes que están contigo para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal del pacto que establezco con la tierra. Cada vez que traiga nubes sobre la tierra, el arco iris seguramente aparecerá en las nubes. Entonces seguramente recordaré el pacto que hice contigo y con todas las criaturas vivientes. Las aguas nunca más se convertirán en un diluvio para destruir todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Cuando el arco iris aparezca en las nubes, seguramente lo veré, y recordaré el pacto eterno entre Dios y todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Dios repitió a Noé: Este es el signo del pacto que establezco con todas las criaturas vivientes sobre la tierra. Sin duda, todos hemos experimentado ese momento especial en el que, entre de las nubes, el cielo azul y el campo verde, aparece el mágico arco iris. En ese momento, no éramos conscientes de que estábamos experimentando una agradable sensación de paz. El relato bíblico de diluvio nos recuerda que esta paz tiene raíces históricas, recordándonos el pacto que Dios hizo con Noé y, por extensión, beneficiándonos a todos. Pensando en ese evento de hace mucho tiempo atrás, podríamos preguntarnos: ¿fue ese el primer arco iris? ¿Nadie lo había visto antes? La cuestión de si la primera aparición del arco iris coincidió con el diluvio ha sido objeto de numerosos debates. Algunos estudiosos sostienen que este fenómeno era conocido antes del diluvio y que el acto divino consistió en atribuir un significado especial a un evento natural preexistente. La ausencia de referencias al arco iris antes del diluvio sugiere que este fenómeno óptico puede haber sido desconocido para la humanidad hasta entonces. Como hemos visto en un capítulo anterior, las condiciones atmosféricas prediluvianas, según el relato bíblico, eran diferentes y podrían haber impedido la formación de un arco iris. Esto hace que la aparición del arco iris después del diluvio sea aún más significativa y particularmente peculiar para ser utilizado como símbolo de un pacto tan especial de Dios. Raíces profundas, la memoria colectiva como puente entre el pasado y el presente. La historia del diluvio nos enseña que el Creador no es indiferente a las injusticias y que actúa de manera justa y compasiva. Aunque el mundo fue destruido, Dios permitió un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en el que, según lo sucedido, ha quedado claro que la paciencia de Dios tiene un límite. La excesiva perversión y violencia nunca más serán toleradas. Es importante enfatizar que esta historia, lejos de ser considerada una simple fábula o mito, constituye un informe de gran valor histórico y cultural. De hecho, casi todas las civilizaciones antiguas tienen historias que coinciden notablemente con el relato bíblico del diluvio. ¿Sabías que hay más de 200 mitos en todo el mundo sobre un gran diluvio? Si nunca ocurriera un diluvio global, ¿por qué hay tantas historias al respecto? El 95% describen un diluvio universal. En el 88% de estos relatos, una familia se salva. En el 70%, la supervivencia se logra a través de un buque. En el 67%, también se rescatan animales. En el 66%, el diluvio se atribuye a la maldad humana.
En el 66%, los sobrevivientes reciben una advertencia previa. En el 57%, encuentran refugio en una montaña. En el 35%, se liberan naves del buque. Y en el 9%, se salvan exactamente 8 individuos. Por ejemplo, los sumerios y los babilonios, dos de las civilizaciones más antiguas, relatan en la epopeya de Gilgamesh una historia de un gran diluvio enviado por los dioses para destruir a la humanidad, con un héroe, Utnapishtim, que construye un arca para salvar a su familia y un par de cada especie animal. Del mismo modo, las civilizaciones precolombinas, como los mayas y los aztecas, también tienen mitos de inundaciones masivas que destruyeron civilizaciones anteriores. Los aztecas cuentan la historia de un diluvio universal en una historia sorprendentemente similar al diluvio bíblico. Solo 2 personas, el héroe Coxcox y su esposa, sobrevivieron al diluvio flotando en un buque que descansaba sobre una montaña. Poco después del diluvio, los gigantes construyeron una gran pirámide en un intento de alcanzar las nubes. Se dice que esta ambición enfureció a los dioses, quienes dispersaron a los gigantes con fuego enviado desde los cielos. Los toltecas hablaban de un gran diluvio. Según su leyenda, un diluvio masivo destruyó el primer mundo 1716 años después de su creación. Solo unas pocas personas escaparon de esta inundación global en un Toptlipet Locali, una palabra que significa arca cerrada. Después de emerger del arca cerrada, estas pocas personas vagaron por la tierra y encontraron un lugar donde construyeron un zacuali, una torre alta, en caso de que viniera otro diluvio sobre la tierra. Durante el tiempo del zacuali, los idiomas de los toltecas se confundieron y migraron a diferentes partes de la tierra. El pueblo Iban de Sarawak, Malasia, cuenta la historia de un héroe llamado Trow, que flotó en un arca con su esposa y numerosos animales domésticos. Los nativos de la India cuentan la historia de un hombre llamado Manu, que construyó un arca después de ser advertido de un diluvio. Luego, las aguas retrocedieron y el arca llegó a descansar sobre una montaña. Estas historias, encontradas en diferentes culturas y separadas por vastas distancias geográficas, reflejan un sorprendente patrón que parece apuntar a una memoria colectiva de un evento catastrófico en la antigüedad. Esto agrega un peso significativo al relato bíblico, sugiriendo que el diluvio no es solo una narrativa teológica, sino también un registro de un evento que dejó una profunda huella en la historia humana. La historia de la desaparición de la primera civilización, la historia que nos recuerda que la humanidad tuvo un nuevo comienzo con la familia de Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus correspondientes esposas. Todas las naciones de la tierra se originaron de estas 8 personas. ¿Es posible establecer cómo fueron surgiendo los distintos grupos nacionales a partir de cada una de estas parejas? En el 10º capítulo de Génesis, encontramos alistadas las 70 familias postdiluvianas que descienden de los 3 hijos de Noé y sus esposas. Este registro histórico revela el comienzo de los grandes imperios de la antigüedad y mucho más. En los próximos vídeos iremos recorriendo cada uno de los descendientes y dejándonos guiar por el texto bíblico, por la historia documentada y los hallazgos arqueológicos, descubriremos nuestras verdaderas raíces, las raíces de la humanidad. No te pierdas el primero de la serie, Las raíces de las naciones, surgen los grandes imperios de la antigüedad. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la era antediluviana, del diluvio y el impacto sobre nuestro planeta. Si disfrutaste de este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de más contenido como este. Hasta la próxima.